En esta ocasión vamos a aprender a trazar el básico de pantalón para dama. Para este trazo necesitamos las siguientes medidas, que corresponden a la talla 8, contorno de cintura y contorno de cadera, los cuales utilizaremos un cuarto de cada uno. Altura de cadera, largo de tiro, largo de pantalón, ancho de rodilla, ancho de bota y la pinza posterior, para este caso es de 2 centímetros. La pinza la podemos hacer de 3 también. Entonces, como primer paso, vamos a hacer un rectángulo que tenga de ancho un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro por el largo del pantalón. ¿Por qué le sumamos 1? Porque este trazo tiene una característica especial y es que va con costuras incluidas en la parte de los anchos. En la cintura le sumamos 1 centímetro y cadera en el delantero y en el posterior sumamos 3 en cintura, 3 en cadera, en rodilla 4 y en bota 4, para que tengamos esta información en cuenta. Después de haber hecho el rectángulo, entonces vamos a encontrar la mitad del ancho del rectángulo y vamos a trazar una línea recta a escuadra hasta la línea de abajo, que será nuestra línea de ruedo o de bota. Ahora que ya tenemos el triángulo dividido a la mitad, vamos a nombrar las líneas de construcción. La línea de arriba es nuestra línea de cintura, la de abajo nuestra línea de bota o ruedo, la parte izquierda será nuestro costado, la parte derecha será nuestro centro frente y la línea de la mitad que salió de dividir el rectángulo será nuestra línea de aplome. Ahora bien, vamos a marcar la altura de cadera. Entonces, por costados, vamos a marcar, para este caso son 19, la altura de cadera y escuadramos hacia centro frente. Y esta línea será nuestra línea de cadera. Después de terminar de marcar la línea de cadera, vamos a marcar lo que es la medida del tiro, el largo del tiro. El largo del tiro para esta talla son 25 centímetros según nuestro cuadro de tallas. Acá tenemos altura de cadera 19 y largo de tiro 25. El largo de tiro de 25 es lo que corresponde al cuadro de tallas que estamos trabajando. Pero si vamos a hacer un pantalón sobre medida, entonces lo que hacemos es, para sacar la medida de largo de tiro, entonces utilizamos el contorno de cadera, lo dividimos en 4 y le sumamos 2.5 y ahí nos dará una medida apropiada para el largo de tiro. Bueno, ahora desde la línea de tiro hasta la línea de bota vamos a sacar la mitad y subimos 2 centímetros. Vamos a acercar así, sacamos la mitad que nos da acá, subimos 2 centímetros, escuadramos y esta será nuestra línea de rodilla. Seguimos y vamos a marcar nuestra medida de la cintura. La medida de la cintura, recuerden que le vamos a aumentar 1 centímetro. Entonces, al cuarto de cintura le aumentamos 1 centímetro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La medida de la cintura la vamos a repartir así, mitad hacia el centro frente y mitad hacia costado. ¿De dónde tenemos en cuenta para hacer la mitad? Desde la línea de aplome. Después de marcar la medida de cintura, vamos entonces por costados a subir 1 centímetro y por centro frente a bajar 1 centímetro. Después de haber marcado la medida de cintura, entonces voy a acercar para que puedan visualizar mejor. Vamos a marcar por costado, vamos a subir 1 centímetro, tenemos el punto. Por centro frente bajamos 1 centímetro, esto es para darle anatomía a la cintura del pantalón, muy similar cuando hacemos falda básica. Después de tener entonces los puntos marcados con mi curva de cadera,
voy a hacer una semicurva desde el punto donde subí hasta el punto donde bajé el centímetro. Como paso siguiente, lo que vamos a hacer es, desde el punto que subí en el costado, voy a trazar mi curva de cadera. La voy a hacer con la regla de curva de cadera. Y aquí en el centro frente, donde bajé 1 centímetro, voy a trazar en línea recta hasta mi línea de cadera. Aquí ya está tomando forma el pantalón, la parte superior del pantalón. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el recorrido del tiro delantero. Para sacar ese recorrido del tiro delantero hay una fórmula y es la siguiente. Bueno, aquí hay 3 formas de decir lo mismo y es 1/6 de 1/4 de contorno de cadera, 1/12 parte de la mitad del contorno de cadera o contorno de cadera dividido en 24. Todas estas nos dan lo mismo, pues porque son fraccionarios y son proporcionales. Ustedes deciden con cuál de esas 3 trabajan. A mí me gusta más, es como más fácil de aprender y es contorno de cadera dividido en 24 da 3,9. Pueden hacer el ejercicio de los 3 y les dará lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar la línea de tiro, más o menos unos 10 centímetros, hacia centro frente, y la medida que nos dio, que fueron 3,9, la vamos a marcar acá. Y ese será nuestro tiro delantero. Ahora, con el sisómetro voy a marcar el recorrido de ese tiro delantero. ¿Qué voy a hacer? Desde este punto, vamos a poner la regla hacia adelante, desde este punto voy a hacer la curva del tiro, el recorrido del tiro, hasta la línea de cadera. Entonces, me ayudo con mi sisómetro o con una curva francesa y lo hago. También se puede hacer de la siguiente manera. Desde este ángulo sacamos una diagonal, medimos 2 centímetros y trazamos la curva. De las dos formas da lo mismo. Pueden escoger cualquiera de las dos formas, si midiendo los 2 centímetros o haciéndola de una vez con el sisómetro. Después de haber trazado el recorrido del tiro delantero, vamos a marcar lo que es el ancho de rodillas y el ancho de la bota. Mitad de ancho de rodilla hacia la izquierda y mitad de ancho de rodilla hacia la derecha. Mitad de ancho de bota hacia la izquierda y mitad de ancho de bota hacia la derecha. Desde la línea de rodilla hasta la línea de tiro voy a hacer una línea recta. Y ahora, desde el recorrido del tiro delantero hasta la línea de rodilla, con la curva de cadera voy a marcar la entrepierna. Voy a acercar un poco para explicar algo. Entonces, debemos tener en cuenta de coger la regla de esta forma. La parte más ancha hacia arriba, poner esta regla adelante y lo vamos a hacer así. Vamos a colocar la regla de tal manera que quede lo más recta posible en la parte que ya hemos trazado de la rodilla hacia abajo. Y cuando ya tengo acá que me coincide el punto en la rodilla con el punto en el tiro delantero, entonces hago la curva. Y voy a marcar este punto y este punto. ¿Para qué? Cuando trace esta misma semicurva en el posterior, trace una curva simétrica, es decir, que coincidan. Eso me facilita a la hora de confeccionar. Ya terminamos de trazar lo que es el patrón delantero, el básico delantero. Lo voy a dejar de esta forma con mi rectángulo de construcción porque lo voy a necesitar para poder seguir con el posterior. Entonces, cuando ya lo hemos trazado, lo marcamos. Siempre hemos marcado los patrones. Delantero del pantalón básico, talla 8 por 2 en espejo, es decir, que va a izquierda y va a derecha.
el nombre de quien lo patronó. Si lleva doblez de tela le colocamos, en este caso no tiene. El hilo de tela se le debe colocar, pero como la línea de plome nos va a servir de hilo de tela. Ahí entonces ya lo tiene. Para el posterior vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prolongar la línea de cintura, pero mi cintura después de haber subido el costado, no en la línea de construcción. Vamos a prolongar la línea de cadera hacia costado, la línea de tiro hacia costado y también la línea de tiro en centro frente. Vamos a prolongar tanto la línea de rodilla como la línea de bota hacia costado como hacia la entrepierna. Aquí vamos a utilizar estas medidas. Empezamos entonces con la parte de la bota y la rodilla. Según tengo esta notación, en el posterior debo marcar 4 centímetros tanto en rodilla como en bota. En la línea de rodilla como en la línea de bota salimos 2 centímetros, entonces 2 más 2, 4. Y desde este punto hasta acá trazamos una línea recta y ya hemos marcado lo que es la bota del pantalón de la parte posterior. Ahora seguimos trazando lo que es el costado. Aquí en la línea de cadera me dice que debo salir 3 centímetros en el posterior. Esos 3 voy a marcarlos tanto en la línea de cadera como en la línea de tiro. Porque si observamos, aquí está en línea recta. Por lo tanto, debe guardar la misma medida. Entonces, 3 y 3 hago línea recta. Y luego, desde la línea de tiro, los 3 centímetros, voy a llevarlo hacia los 2 de la línea de rodilla. Esta es una línea recta. Ahora lo que vamos a hacer es marcar la parte de la entrepierna del posterior, para lo cual vamos a utilizar la regla y tener en cuenta los puntos que hicimos cuando trazamos delantero. Pero antes debemos trazar el tiro posterior, el recorrido del tiro posterior. La fórmula para sacar el recorrido del tiro posterior es la siguiente. El tiro delantero lo multiplicamos por 2 y le restamos 1. Entonces, 3,9 por 2 me da 7,8 menos 1 me da 6,8. Esos 6,8 los voy a marcar acá. Vamos a acercar. Entonces, ya prolongué aquí la línea anteriormente. Voy a marcar los 6,8, pero ¿desde dónde? Desde mi línea de construcción, desde mi línea de centro frente de construcción. Por eso fue que no la quité, para no irnos a perder acá, porque muchos cometen el error de marcarlo desde el tiro delantero y no, es desde el centro frente. Entonces marcamos nuestro tiro posterior, que son 6,8, y en ese punto bajamos 0,5. Luego, desde este punto, sí vamos a trazar la entrepierna hasta el punto de la línea de rodilla. De la siguiente forma, entonces, como ya tengo la curva que había trazado aquí en el delantero, ya la tengo marcada, lo que hago es ubicar los 2 puntos y trazar de esta forma con la regla, para que me queden las 2 curvas de manera simétrica. Aquí voy a denotar algo muy importante. Siempre en el patronaje debemos verificar medidas y más cuando hay curvas. Entonces, cuando ya tracemos esta curva, vamos a medir nuevamente con el metro, verificando que sea la misma del delantero. Si nos da un poco más arriba o más abajo del 0,5, pues lo rectificamos. Este 0,5 es una guía. No necesariamente va a caer siempre en 0,5, porque depende de la regla, de la curvatura de la regla, depende si se me va en un 0,5 o puede ser 0,4 o 0,3. Es importante verificar que estas dos curvas tengan la misma medida. Ahora que ya he trazado la entrepierna, vamos a trazar el recorrido del tiro posterior. Vamos a ampliar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Desde donde dio el 0,5, con mi sisómetro voy a marcar hasta
la línea de cadera. Y ya está el recorrido del tiro posterior. Después de haber marcado entonces el tiro posterior, voy a hacer una línea guía desde el costado con línea de tiro hasta el centro frente con línea de cadera. Vamos a hacer una diagonal. La tengo aquí en línea discontinua porque es una línea guía nada más. Entonces, desde los 3 centímetros que salí, que es mi costado posterior con la línea de tiro, hasta la línea de cadera con centro frente. ¿Para qué me sirve esa línea guía? Para poder trazar mi centro atrás. ¿Cómo voy a hacer? Voy a coger la regla de esta forma, ubicarla aquí a escuadra sobre la línea guía, ya. Cuando la tengo ahí, ya está a escuadra, entonces trazo aquí mi centro atrás. Voy a salir desde la cintura más o menos unos 10-12 centímetros. Así, marco hacia lo largo. Así me debe quedar y así debo ubicar la regla. Ahora lo que prosigue es marcar la medida de la cintura. La medida de la cintura es 1/4 de contorno de cintura más los 3 centímetros de costura que necesito marcar en el posterior. Y adicional a eso le voy a sumar los 2 centímetros de pinza. Recuerden que pueden ser 2 o pueden ser 3. Entonces, toda esa medida para esta talla y este caso me dan 17 más 3, 20 y 2, 22. ¿Cómo voy a ubicar la regla ahora? Como ya tengo esta línea a escuadra, cojo y voy a ubicar la regla de esta forma. Voy a escuadrarla sobre el centro atrás. Ya que he logrado ubicar la regla, entonces, donde me haga intersección la medida de la cintura con la línea de cintura que he prolongado anteriormente, ahí ubico el punto y hago el trazo. Es decir, aquí en el 22. Hice el punto y hago el trazo. Esto es lo que me está determinando la cintura del posterior. Es muy importante tener en cuenta cómo manejamos la regla, porque es donde la medida de los 22 hace intersección con mi línea de cintura, que es la línea del delantero, no la de construcción, sino la línea del costado delantero, la que prolongué. Por último, vamos a marcar la parte que nos falta, que es de la cadera. Entonces, desde el punto de intersección de la cintura, vamos a hacerlo en semicurva a los 3 centímetros. Es una semicurva muy ligera que queda. Con este último trazo que hicimos, hemos terminado prácticamente ya de trazar lo que es el posterior. ¿Qué nos queda faltando? La pinza. ¿Cómo es la medida para la pinza? La pinza posterior son de 12 centímetros, tanto en la falda como para el pantalón. Recuerden que este pantalón lo estamos haciendo a la cintura natural. Ya depende del modelo que vayamos a hacer. Si es descaderado, entonces debemos bajar a la cintura acá. Para marcar la pinza, que es de 12 centímetros en la parte posterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acercar un poco más. Entonces tengo mi regla, mi escuadra, y como esta línea de cintura, esta escuadra, entonces voy a ubicar la escuadra de esta forma, buscando la mitad de mi línea de cintura. ¿Cuánto tenía? Tenía 22. La mitad de 22, ¿cuánto es? 11. Ahí me dan los 11 centímetros. Marco la mitad y prolongo esta línea de tal manera que me queden 12 centímetros de largo, que es la pinza posterior.
Después de tener entonces el centro de pinza trazado, porque ese es el centro de la pinza, vamos a marcar el ancho de pinza. El ancho de pinza, como son 2 centímetros de ancho, quiere decir que va uno a un lado y el otro a otro lado, para un total de 2. Entonces marco 1 y trazo a cerrar la pinza, al vértice de pinza. Ya entonces está la pinza del posterior trazada. Voy a hacer una recomendación aquí y es la siguiente. Recuerden que este pantalón está trazado hacia la cintura natural que tiene la persona. Este queda como si fuera cintura alta porque es la cintura natural. Entonces, si vamos a hacer un pantalón más bajo, semidescaderado, debemos es quitarle aquí en la cintura y la pinza nos va a quedar más pequeña. No quiere decir que bajemos la cintura y alarguemos la pinza, porque la pinza no debe correrse de ahí. Se acortará la cintura y la pinza por ende también. Esa es una aclaración. Igual más adelante vamos a mirar algunos modelos de pantalón en otros videos. Ya hemos terminado de trazar el posterior del pantalón, igual que el delantero ya lo tenemos marcado, rotulamos el delantero y como ya nuestro pantalón tiene las costuras tanto en los costados, centro, frente y entrepierna, porque cuando lo trazamos le dimos las costuras, nos faltarían lo que es la costura en la cintura y en el ruedo. En la cintura estoy dando 1 centímetro, en el ruedo para este caso 4 centímetros. Si ustedes le van a dar menos o le van a dar más, pues hacen la variación. Aquí en el delantero es importante marcar el piquete en la línea de cadera porque desde ahí nace la cremallera. Siempre las cremalleras, tanto en pantalón como en falda, nacen desde la línea de cadera porque es la parte más ancha que tiene nuestro cuerpo. Si ponemos la cremallera más arriba, vamos a tener dificultades para subir el pantalón. Muchos pantalones tienen las cremalleras cortas, pero no es porque la pongan desde arriba, es porque han descaderado el pantalón, entonces la cremallera se va cortando. Bueno, hemos acabado entonces de trazar el básico de pantalón para dama. En un próximo video estaré explicando cómo hacer el trazo para el bolsillo de ribete posterior y también cómo hacer el trazo cuando quiero una cremallera con aletilla y aletillón unido o por separado. De igual manera, también veremos en los próximos videos cómo hacer los diseños de la boca de los bolsillos.